Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Diego Alberto Díaz Arriola. Soy estudiante de la carrera de Nutrición Aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Reciban un cordial saludo. A continuación, como parte de mi actividad titulada Evidencia de Aprendizaje, tendremos el propósito de definir o de buscar el concepto de cáncer en nutrición. Para ello, esta exposición estará dividida en tres secciones, las cuales, como podemos observar aquí en nuestra pantalla, tenemos lo que vienen siendo definiciones, las alteraciones fisiopatológicas y el abordaje nutricional. No me queda más que invitarlos para que continuemos con esta exposición. ¿Cómo se define el cáncer? Para empezar esta exposición es muy importante entender la definición de cáncer. Como sabemos, el cáncer puede estar en cualquier parte de nuestro organismo. Esta se caracteriza principalmente cuando crecen las células y estas a su vez sobrepasan el número de células normales. Esta enfermedad puede ser tratada mediante tratamientos. Muy bien, aquí podemos observar imágenes de cómo las células pues malas van afectando a las buenas y así sucesivamente. Por otra parte, vamos a saber qué es un sarcoma. Bueno, un sarcoma se refiere principalmente al tipo de cáncer que afecta a tejidos blandos, los cuales los conocemos como son los músculos, la grasa, los nervios, tendones, entre otros. También tenemos que saber y entender qué es un carcinoma. Un carcinoma se refiere al tipo de cáncer donde las células epiteliales son aquellas células que recubren las superficies del cuerpo. Estas principalmente se encuentran en lo que viene siendo la piel, los vasos sanguíneos, entre otros. Pero básicamente el carcinoma sucede cuando las células anormales se dividen y destruyen los tejidos. Ahora, ¿cuáles son las tres etapas de la carcinogénesis? Descríbelas. La primera etapa se le conoce como iniciación. Este tipo de etapa se caracteriza porque el inicio se da a nivel genoma, presentándose en tumores malignos o benignos donde principalmente los agentes que actúan pueden ser físico, químico y viral. Los carcinógenos virales tienen la misión de introducir proteínas oncóticas a la célula dañada, permitiéndole cambiar su genoma. Como lo hemos observado, básicamente las proteínas pues es lo que mantienen viva a una célula y mediante estos tipos de carcinógenos podemos cambiar, como dice, el genoma para que se puedan, entre comillas, pues volver células buenas, ¿no? Por otra parte, en la segunda etapa tenemos la promoción, en donde esta etapa se le conoce por la representación del crecimiento del tumor, donde se verá la participación de factores de crecimiento y receptores del mismo. Estos péptidos son posibles gracias a las células vecinas, facilitando así la mitosis, dando lugar a la incorporación de la célula a la fase S. En la tercera etapa se encuentra la progresión. Esto quiere decir que es el proceso de capacidad que tiene para invadir por parte de la célula maligna. Gracias al contacto con las células vecinas permite controlar la división celular. Esto quiere decir que no es tan fácil que se sigan contagiando las células. Una vez conocido estas definiciones, proseguiremos a hablar de las alteraciones fisiopatológicas, que son las siguientes. Aquí podemos ver que vamos al segundo bloque. Menciona 5 causas de desnutrición en el paciente oncológico. Bueno, dentro de las principales causas que podemos encontrar está la desnutrición en paciente con cáncer. La primera es caquexia tumoral, donde se presenta en aquellos pacientes con enfermedad tumoral avanzada, donde caquexia se le conoce como desnutrición al final de una enfermedad. La segunda causa es localización y extensión del tumor. Otro factor que también puede dar origen a la desnutrición son los tratamientos oncológicos, al igual que el poco aporte de nutrientes y energía, y el último, alteración de digestión y absorción de nutrientes, donde estos, como podemos observar, son nuestras 5 principales causas de desnutrición en un paciente con cáncer.
Y como aquí podemos abordar, las consecuencias de la desnutrición en el paciente oncológico deterioran el nivel funcional y estructural, afectando la evolución clínica y la meta del tratamiento terapéutico. Como observamos también, como ya lo sabemos, las quimioterapias o radioterapias suelen ser efectivas en algún tipo de casos, ¿no? Inclusive, desgraciadamente, pues también se crea una disminución de masa muscular y su capacidad funcional. También recordemos que al ser este tipo de tratamientos puede aumentar el riesgo de toxicidad en el tratamiento y por lo tal aumentará su estancia hospitalaria o empeorará la calidad de vida de la persona. ¿Qué es la caquexia tumoral y cuál es su fisiopatología? Bueno, la caquexia tumoral se le define cuando el paciente con cáncer presenta debilidad. Esto acompañado también de la pérdida de masa muscular, pérdida de peso, anorexia y alteraciones metabólicas como lo son la anemia, déficit de vitaminas. También existen diferentes factores que son asociados al desarrollo de la caquexia tumoral, donde las células tumorales formarán un papel fundamental para la respuesta de la anorexia. Muy bien, ahora por último vamos a abordar, pues, obviamente, el abordaje nutricional, en donde aquí principalmente se nos pregunta ¿cuántos gramos de proteína corresponden un gramo de nitrógeno? Muy bien, indagando en los documentos que el profesor nos proporcionó y en la web, damos por hecho que 6.25 gramos de proteína equivalen a un gramo de nitrógeno. Por otra parte, la segunda pregunta es, ¿qué papel juega el nitrógeno ureico en la determinación del grado del estrés metabólico? Bueno, aquí podemos observar cómo un pequeño cuadro, cuál es la cantidad de nitrógeno excretado. Esto quiere decir, también nos presentan los niveles en los que el paciente puede tener su estrés metabólico, ¿no? Cuando no se cuenta con un estrés, se le puede administrar menos de 5 gramos. Cuando existe un estrés leve, esto quiere decir que vamos a aplicar nosotros de 5 a 10 gramos de nitrógeno. Por otra parte, en un estrés moderado se calcula o se define como una que se le aplique de 10 a 15 gramos. Ya si se encuentra en un estrés grave, ya tendremos que calcularle más de 15 gramos, esto dependiendo de la persona. Por otra parte, ¿cuál debe ser el aporte de macronutrientes en porcentajes y en gramos por kilogramo del paciente oncológico? O sea, cuando nos referimos a un paciente oncológico, nos referimos a un paciente con cáncer. Aquí podemos observar cómo lo estamos interpretando en porcentajes y también de gramos por kilogramos al día. Tenemos que en carbohidratos podemos manejar de un 40 a 45%, lo cual nos equivale a 0.5 o 0.6 gramos por kilogramo al día. Lípidos del 30 al 40%. Principalmente se recomienda usar de 1 a 1.5 gramos de kilogramos al día. Donde sabemos, pues básicamente vamos a calcular el peso de nuestro paciente y los gramos se multiplicarán por el peso. Nuestro resultado será la cantidad de gramos que vamos a ocupar, ya sea para carbohidratos o para lípidos. Por otra parte, de proteínas por kilogramos por día dependiendo del nitrógeno excretado, que habla del grado de estrés metabólico, como ya lo hablábamos anteriormente, ¿no? Entonces, la proteína, si se encuentra en un estado menor o en un grado no tan grave, se le puede administrar de 1 a 1.2. Si se encuentra en un estado grave, de 1.3 a 1.5. Por otra parte, igual se recomienda 1.5 a 1.8. O si ya está muy grave nuestro paciente, se recomienda 1.5 gramos sobre kilogramo de proteína, donde el porcentaje de proteína
el total de la dieta será un 20%, donde sumando los porcentajes nos dará el 100% de nuestro cuadro. Bueno, pues eso fue todo por hoy. Vamos a seguir exponiendo aún más temas por los cuales quiero que se queden y a continuación seguiremos exponiendo más. Mi nombre fue Diego Díaz y espero su retroalimentación y espero me haya podido expresar de una forma correcta. Hasta luego.